Siempre se dice que en los videojuegos la potencia lo es todo, ¿verdad? Que la consola más rápida es la que gana. Bueno, pues hoy vamos a desmontar ese mito, con la increíble historia de la Super Nintendo. Una consola que, con un procesador más lento, no solo compitió, sino que acabó definiendo toda una generación. Venga, vamos al lío. La pregunta del millón es esta. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo una consola que llega tarde y que sobre el papel tiene un cerebro más débil que su competencia, no solo sobrevive, sino que gana la guerra? Porque en serio, la Super Nintendo tenía menos potencia bruta que su rival directa. Tenía que haber un secreto, ¿no? A ver, para entender cómo la Super Nintendo consiguió esta hazaña tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Vámonos a finales de los 80, la era de los 8 bits estaba dando sus últimos coletazos, y Nintendo era el rey absoluto. Pero ojo, que el campo de batalla ya se estaba preparando para la siguiente gran guerra. Y aquí tenemos la foto del momento. Por un lado, Nintendo con su NES. Dominaba el mercado, sí, pero ya se le notaban los años. Y por otro, ¡boom!, aparece Sega con su Genesis, o Mega Drive aquí en Europa, un cohete de 16 bits con gráficos y sonido que eran de otro mundo para la época. O sea, el panorama era claro, Nintendo era el rey veterano y un aspirante joven y rapidísimo venía por el trono. Los 8 bits habían quedado atrás. Claro, ante esta amenaza, ¿qué hizo Nintendo? Pues su presidente, el legendario Hiroshi Yamauchi, hizo una jugada de ajedrez bastante arriesgada. Salió públicamente y dijo, ojo, no os gastéis el dinero en la competencia, y anunció la Super Famicom, muchísimo antes de que estuviera lista. Era una forma de decir, aguantad que lo nuestro va a ser mejor, un intento, digamos, de frenar a Sega. Y si miramos las fechas, la cosa se pone todavía más interesante. Sega se les adelantó casi 2 años en el mercado. Para cuando la Super Nintendo por fin aterrizó en las tiendas, después de varios retrasos, la guerra de los 16 bits ya estaba que ardía. O sea, Nintendo no empezó la carrera, se unió a ella cuando ya estaba a mitad. Y aquí es donde la cosa se pone curiosa. Nintendo sabía que no podía o no quería competir en potencia bruta. Así que su estrategia fue totalmente diferente. En lugar de meterle el procesador más rápido y caro del mercado, decidieron ser más conservadores. Más listos, quizás. El cerebro de la Super Nintendo, la CPU, era un rico 5A22. Y lo interesante de esto es que no era algo revolucionario, era más bien una evolución. Básicamente cogieron la arquitectura del procesador de la NES de 8 bits, que ya conocían muy bien, y la actualizaron a 16 bits. ¿Por qué? Bueno, era más barato y sobre todo los desarrolladores ya sabían cómo sacarle partido. Era jugar sobre seguro. Pero claro, si miramos los números, la cosa no pintaba muy bien. La CPU de la SNES era bastante más lenta que la de la Mega Drive. Y esto se notaba, en juegos de acción muy rápidos, con muchas cosas en pantalla, la consola sufría, se ralentizaba. A simple vista parecía una desventaja enorme. Pero, y este es un pero muy grande, aquí estaba el truco. La genialidad de Nintendo. Su filosofía no era la velocidad, era la capacidad de expansión. No estaban pensando en la consola que lanzaban en 1990, sino en lo que esa consola podría llegar a ser más adelante. Estaban construyendo una plataforma, no una máquina cerrada. Y esto fue un golpe maestro. Vale, si la CPU era el corazón, digamos modesto de la consola, ¿dónde estaba la magia? Pues estaba en todo lo demás, en los chips dedicados a los gráficos y al sonido. Ahí es donde la Super Nintendo, de verdad, brillaba con luz propia. El sistema gráfico era una auténtica pasada para la época. En lugar de cargarlo todo sobre la CPU principal, tenía sus propios procesadores de imagen. ¿Qué permitía esto? Pues virguerías. Podía poner varias capas de fondos para crear profundidad, mostrar muchísimos más colores en pantalla que la competencia, hablamos de una paleta de más de 32.000 colores, y hacer efectos como las transparencias, algo que su rival no podía hacer por hardware. Pero de entre todos esos trucos gráficos, había uno que, era pura magia. Algo que dejó a todo el mundo con la boca abierta y que definió por completo el lanzamiento de la consola. Hablamos del modo 7. ¿Y qué era esto? Pues era una técnica que permitía coger una capa de fondo, una imagen 2D, y rotarla y escalarla para crear un efecto pseudo 3D alucinante. Si alguien ha jugado a F0 o a Super Mario Kart sabe perfectamente de lo que hablo. Esa sensación de velocidad, de que la pista se mueve debajo, eso era el modo 7. Pura brujería técnica. Y si los gráficos eran magia, el sonido no se quedaba atrás. De hecho, Nintendo se alió con Sony para crear el chip de sonido. Y era una bestia. Tenía su propia CPU, su propia memoria. Era casi una mini consola dedicada solo al audio. Esto liberaba al procesador principal y permitía a los músicos crear bandas sonoras de una calidad increíble. Por eso las bandas sonoras de las NES son tan legendarias. Y con esto volvemos a la idea clave que comentábamos antes, la capacidad de expansión. Porque la verdadera arma secreta de la SNES no estaba solo dentro de la carcasa gris, sino en los cartuchos. Pensemos un momento.
Si la consola tenía una CPU más bien lentita, ¿cómo narices pudo mover juegos como Star Fox, un juego con gráficos poligonales en 3D? Eso se suponía que era imposible para una máquina así. Pues la respuesta es alucinante y simple a la vez. La mejora no estaba en la consola, estaba en el cartucho del juego. Nintendo diseñó el sistema para que cada cartucho pudiera ser en sí mismo una pequeña ampliación de hardware. Es que era como una mejora cerebral en cada cartucho. Un juego normal, como Super Mario World, venía con su ROM y ya está. Pero un juego como Star Fox venía con la ROM y además un chip especial, el Super FX. Este chip era básicamente un segundo procesador dedicado exclusivamente a los gráficos 3D. Le daba a la consola el superpoder que necesitaba para hacer cosas que se suponían imposibles. Una idea absolutamente brillante. Pero al final, toda esta tecnología, todos estos trucos de hardware, solo tenían un objetivo: que los desarrolladores pudieran hacer juegos increíbles. Y madre mía si los hicieron. La tecnología solo era el lienzo. Si uno mira hoy en día las listas de los mejores juegos de las NES, como las que se hacen en comunidades como Reddit, los nombres que salen siempre son los mismos, los titanes de la época. Nintendo, por supuesto, con sus propias joyas, pero muy de cerca Capcom y Square, que crearon auténticas leyendas en esta consola. Es que fue la tormenta perfecta. Esa arquitectura tan especial, con sus colores, su sonido espectacular, y esa puerta abierta a las ampliaciones con los chips, todo eso dio a los desarrolladores un campo de juego increíble para crear obras maestras. Hablamos de juegos que, décadas después, siguen estando en el Olimpo de los videojuegos. Y esta es una opinión muy extendida. Como dice este comentario, la cantidad de clásicos en las NES es una locura, quizá la mejor consola en cuanto a juegos. Y es que es verdad, no solo que tuviera muchos juegos buenos, es la sensación de que cada gran lanzamiento era una obra de arte, una innovación. La calidad era altísima. Así que al final la Super Nintendo no ganó la guerra por ser la más potente, ganó por ser la más inteligente, la más flexible, la más creativa. Su éxito no fue fruto de la fuerza bruta, sino de una filosofía de diseño brillante. Y su legado no es simplemente haber vendido más consolas, sino habernos dejado una colección de juegos tan legendaria que la pregunta sigue en el aire. ¿Ha existido alguna vez una consola con un catálogo de juegos mejor?